¿ya? Entonces, estos procesos, por ejemplo, al ser adiabáticos, cuando nosotros ascendemos el aire, como va bajando la presión, va a ir disminuyendo la temperatura y a su vez va a ir cambiando el volumen y el aire se va a expandir. Entonces, si es que nosotros tenemos una parcela de aire acá en superficie y la hacemos ascender, ya sea forzosamente o bien por un proceso termodinámico, que es lo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la inestabilidad, esta parcela de aire se va a enfriar, ya porque bajo un proceso adiabático va a cambiar su temperatura eh, y va a expandirse, ¿cierto? Va a alterar su volumen y va a disminuir la presión, porque va a estar en torno, digamos, se va a acostumbrar a la presión del entorno y nosotros sabemos que más altura y menos presión. Si ocurre lo contrario, si es que nosotros hacemos que la parcela de aire baje, va a pasar que se va a comprimir ese aire adiabáticamente y se va a calentar. Ahora, ¿por qué a nosotros nos interesa precisamente el ascenso del aire? Bueno, porque si es que nosotros enfriamos la parcela de aire, lo que logramos es que la temperatura puede alcanzar a la temperatura del punto de rocío y por lo tanto podemos llegar a saturar una parcela de aire y podemos formar una nube. Entonces, nosotros sabemos que podemos formar nubes de varias maneras, con un enfriamiento isobárico, por ejemplo, haciendo la niebla, podemos enfriarla ascendiéndola y también humidificando una parcela de aire, pero en la realidad el segundo elemento es el que modula la existencia de las nubes y de la precipitación, que es el enfriamiento adiabático y entonces en consecuencia el ascenso del aire es el responsable de producir las nubes, ¿ya? Y bueno, hay un resumen de cómo se produce ascenso de aire. Puede ser forzosamente, por ejemplo, cuando el aire se encuentra con una montaña, es obligado a subir. Por ejemplo, cuando hay un sistema frontal, hay choque de dos masas de aire y entonces uno de los dos, la masa más cálida se va a posicionar sobre la masa más fría y eso va a producir ascenso. Y también hay otra que está relacionada directamente con la temperatura, con el calentamiento diferenciado de los continentes con los océanos, lo que va a producir entonces la convección. ¿Ya? Para que les quede más claro y para que me crean, les voy a mostrar una nube que se llama nubes lenticulares. Precisamente las nubes lenticulares deben su existencia al ascenso orográfico, ¿ya? El aire se ve forzado a ascender por la ladera de un cordón montañoso y este aire estaba acá abajo tranquilito, sin nube. Ya, por ejemplo, esta nube es más real. Estas son las que nosotros vemos frecuentemente acá en la zona central. Y el aire acá venía súper tranquilo. Decía, estoy viviendo mi vida súper bien, no tengo ninguna perturbación. Hasta que el aire llegó acá y se encontró con un cordón montañoso y se vio forzado a ascender. ¿Y qué pasa cuando este aire asciende? Bueno, empezó a disminuir su temperatura porque ese ascenso lo hizo diabáticamente. Empezó a ascender su temperatura hasta tal punto que encontró su nivel de condensación por ascenso, que está dado por el encuentro o cuando se iguala la razón de mezcla de la parcela de aire con la razón de mezcla de saturación, ¿cierto? Nosotros sabemos que esa es la definición del nivel de condensación por ascenso, y ahí es donde se forma la nube. Esa es la explicación de este tipo de nubes que parecen ovnis o que parecen naves extraterrestres y se forman con esta forma lenticular precisamente porque suben por todos lados, ¿ya? Entonces se hace la forma de lente. Entonces acá el flujo sube, se hace la nube y luego ¿qué hace el flujo del otro lado? Bueno, ya no hay más cordón montañoso, entonces dice, bueno, bajo adiabáticamente y me evaporo. Entonces, por eso tiene esa forma lenticular o de lente. Y bueno, hay unas formaciones, pero ya de otro nivel. Yo he visto este tipo de nubes, esta así más chiquitita, esas nunca las he visto, esas sí las he visto, no sé si ustedes las han visto, pero esas también son bien. Si ustedes han ido a Punta Arenas, en Punta Arenas se ven muchas nubes lenticulares, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo del ascenso orográfico. El sistema frontal, que es lo que vimos ayer igual un poco, tiene siempre asociado una banda nubosa. Entonces, si por ejemplo nosotros vemos un sistema frontal en una imagen satelital, que por ejemplo esta, vamos a poder ver que hay, en este caso hay una circulación cerrada en torno a una baja presión, y en torno a esa baja presión se forman los sistemas frontales, el frente frío y el frente cálido.
¿ya? El frente frío tiene una banda nubosa súper clara. Por ejemplo, ahí hay una línea de nubes. No sé si ustedes la ven. Esa imagen no es la mejor, pero se va a ver siempre una línea clarita de nubes, ¿ya? Esa línea entonces es precisamente donde ocurre el encuentro entre las dos masas de aire y donde ocurre el ascenso. Entonces son cosas que ya vamos a poder empezar a ver en la realidad. Ya acá se ve clarita la banda nubosa, fíjense. Ahí es donde está esa línea que está más blanca que el resto. Ahí es precisamente donde está ocurriendo el encuentro entre estas dos masas de aire y donde está el aire siendo forzado a ascender. Entonces, el ascenso del aire es esencial para nosotros, ¿ya? Y claro, y ayer vimos un poco de cómo se formaban estos frentes, precisamente con el encuentro entre las dos masas de aire. Los frentes fríos, por ejemplo, se caracterizan por ser una línea bien como delgada, ¿ya? Si es que nosotros vemos acá, fíjense que el frente frío es una línea delgadita, ¿ya? A diferencia del frente cálido, que sería este que está acá abajo, es una composición más gruesa el frente cálido. ¿Y por qué es más grueso? Bueno, porque el frente cálido, donde va el aire cálido sobre el aire frío, es más alargado, ¿ya? El frente frío funciona de otra manera y por eso es una línea más delgadita, ¿ya? Entonces, bueno, ¿por qué les cuento eso? Porque esa un poco radica en la importancia de saber cuál es la estabilidad de la atmósfera. En general, nosotros en Chile tenemos atmósfera súper estable. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra nubosidad o nuestros sistemas que nosotros vemos acá en Chile son muy probablemente producidos por ascenso orográfico o por sistemas frontales, ¿ya? Acá la lluvia no se forma porque hay inestabilidad en general, ¿ya? Ahora, sí tenemos a veces inestabilidad cuando postfrontal, que después les voy a mostrar un poco sobre eso. Ya, bueno, termodinámicamente les contaba ayer que nosotros vamos a definir a la inestabilidad como, en este caso, si es que ponemos un diagrama de ejemplo, si es que nosotros hacemos una perturbación inicial sobre un elemento, en este caso pensemos en una parcela de aire, la inestabilidad va a significar que esa parcela de aire, una vez que yo la mueva, va a alejarse aún más de su posición inicial. Entonces, en este caso, vamos a llamar análogamente, por ejemplo, vamos a pensar que esta es una parcela de aire. ¿Y qué pasa si es que yo a esta parcela de aire le doy un impulso? Le doy un impulso, por ejemplo, hacia allá, hacia acá. Bueno, esta parcela de aire, como está inestable, lo único que lo que va a hacer es que se va a alejar aún más de su posición inicial y no va a poder volver. No va a poder volver, ¿ya? O hacia acá también va a tender a irse, a alejarse de su posición inicial y no va a poder volver. Entonces eso es sería una parcela de aire inestable. Por otro lado, la parcela de aire estable siempre va a tender a volver a su posición inicial, ¿ya? Entonces si yo le doy un impulso a la estable, ¿qué va a hacer? Se va a devolver. ¿Por qué? Porque va a haber una fuerza restauradora que va a hacer que vuelva, ¿ya? En este caso, si es que yo la muevo hacia el otro lado, también va a volver. ¿Por qué? Porque va a haber una fuerza restauradora. En este caso, en este ejemplo, la fuerza restauradora es la gravedad, ¿cierto? Pero vamos a ver que en la realidad la fuerza restauradora va a tener que ver con la buoyancia. En el caso neutral, si es que yo la muevo, bueno, esa se va a mover y se va a quedar en la posición que yo la dejé, ¿ya? Hasta que se encuentre con una situación estable o inestable. ¿Ok? Entonces, esa es como la definición general de la estabilidad. Yo estoy haciendo un resumen porque yo sé que ayer estábamos medio confundidos, incluso yo, así que mejor que lo veamos con calma, ¿ya? Bueno, pero para poder determinar la estabilidad de la atmósfera, esta es la página que yo había encontrado hoy día, que la encontré muy buena porque la persona hizo dibujitos muy lindos. Nosotros necesitamos saber cuál es el estado de la atmósfera en términos de sus mediciones, ¿ya? Entonces nosotros a través de algo que se llama radiosondeos, que yo les conté en la clase anterior, nosotros podemos saber cuáles son las características termodinámicas de la atmósfera, ¿ya? Eso quizás uno tiende a confundirse con el proceso de estabilidad porque son dos cosas distintas. Una cosa es la temperatura que tiene el aire en sí, ya medido, que eso está dado por un montón de factores. Y otra cosa es las características que tiene una parcela de aire que ha subido desde cierto nivel. Van a ser distintas las condiciones, ¿ya? Entonces la analogía a eso
bueno, primero les iba a mostrar que en esta página uno puede ver todos los SQT, entonces, que yo también ya se las había mostrado. Si uno va a Sudamérica, con SQT, y en Chile tenemos 3 radiosondeos, pero siempre cuando uno ve en la mañana, el único que tira en la mañana es Santo Domingo, ¿ya? Entonces, Santo Domingo parece que estaba nublado hoy día en la mañana, ¿ya? Bueno, ya vamos a ver eso. Entonces, este es el perfil de temperatura del aire, estas líneas negras, ¿ya? Entonces, ¿y por qué nos interesa saber eso? Bueno, porque les voy a dar la siguiente analogía. Si es que nosotros tenemos, por ejemplo, un auto que está a un nivel superficial, ya a un nivel Z igual 0, y nosotros nos metemos adentro del auto, cerramos las puertas y cerramos las ventanas, ¿ya? Nos quedamos con el aire que estaba abajo, nos quedamos solo con el aire que estaba abajo, y ahora ascendemos por una colina hasta un nivel más alto, y nos vamos a dar cuenta que el nivel que está dentro del auto, o sea, perdón, el aire que está dentro del auto, que es el mismo aire que estaba abajo, va a ser diferente al aire que está afuera, ya que está a su alrededor. Entonces, esa es la analogía de una parcela de aire. La parcela de aire va a tener al principio, cuando va a comenzar su ascenso, que puede ser forzado o puede ser termodinámico, va a tener las mismas características que el aire que lo rodea. Entonces, acá dice el aire de adentro y el aire de afuera son los mismos. Ya ahí dice eso, el aire de adentro y el aire de afuera son lo mismo. Ya, una vez que esta parcela de aire comienza a ascender, sabemos que esa parcela de aire lo va a hacer a través de un proceso adiabático y por lo tanto no va a tener intercambio de calor con el aire de afuera. ¿Y qué significa eso? Que la parcela de aire va a mantener sus condiciones termodinámicas iniciales con las que partió acá, ¿cierto? A través de un proceso adiabático va a ascender y va a llegar a un punto en que esta parcela de aire arriba va a tener condiciones distintas al aire exterior, ¿ya? Entonces acá el aire, la parcela va a tener una temperatura distinta al aire exterior, por ejemplo. ¿Y cómo sé yo cuáles son las características de ese aire exterior? Estarán con los radiosondeos, ¿ya? Entonces, eh, y bueno, ¿cómo vamos a graficar estos radiosondeos? A través de un diagrama termodinámico, que ya ustedes son expertos en eso porque hicimos mucho ejercicio la semana pasada, ¿cierto? Entonces los diagramas termodinámicos, acuérdense que tenían muchas rayitas. Las rayitas horizontales son las isóbaras, P constante. Las rayitas que en este caso son las rayitas café, no, las verdes, ¿cierto? Esas verdes son las líneas de temperatura potencial constante, que esa es la línea que sigue un proceso adiabático. Las líneas que son, a ver, las líneas azules estas son las líneas de temperatura potencial equivalente constante, que son o sea, saturada constante, que eso es cuando ya se satura, acuérdense que hay liberación de calor latente. Y finalmente las otras líneas importantes son esta línea rosadita, que es razón de mezcla de saturación. ¿Ok? Esas son como las líneas, si es que se acuerdan. Y bueno, ¿por qué nos interesa saber la estabilidad? Porque sabemos hasta dónde llega una nube. Por ejemplo, por definición, no sé si se acuerdan de cómo era el perfil de temperatura vertical de la atmósfera. Ustedes se van a acordar que en la tropopausa, ¿ya? Cuando termina la troposfera, ocurre algo de temperatura. Ocurre algo que se conoce como una inversión térmica, ¿cierto? Entonces, si es que nosotros vamos a ver de la atmósfera. Nosotros vemos acá, por ejemplo, este perfil, vemos que en la troposfera la temperatura disminuye, disminuye, disminuye y llegamos a un punto en que la temperatura empieza a ascender, ¿ya? Eso va a determinar, por ejemplo, un cambio de estabilidad drástico en la atmósfera y vamos a tener una capa estable, una capa estratosférica estable sobre la troposfera, y eso es lo que impide precisamente que las nubes tipo cumulonimbus crezcan más allá de la tropopausa. Entonces, todas las nubes de la atmósfera van a tener su límite en la tropopausa. ¿Y cómo vamos a ver cuál es el límite? Bueno, porque la nube asciende hasta un punto en que no puede seguir ascendiendo. ¿Por qué? Porque acá arriba hay estabilidad, ¿ya? ¿Y qué va a pasar con la nube? La nube se va a ir para los lados.
la nube va a empezar a generar nubes de tipo cirrus, nubes altas hacia arriba. ¿Ya? Entonces, bueno, dijimos entonces que la analogía esta de la bolita que se escapaba, nosotros, la fuerza restauradora, en el caso de la estabilidad, o la fuerza gatillante de la inestabilidad, va a ser la boyancia, ¿ya? ¿Y qué significa la boyancia? Bueno, la definimos principalmente en términos de diferencia de densidad. Si nosotros tenemos una parcela de aire, entonces, vamos a poner otro ejemplo porque esto es medio complicado, ayer me di cuenta. Entonces ahí sí. Ya. Entonces, si es que yo tengo, por ejemplo, un perfil vertical, ya tengo acá Z, y tengo acá, por ejemplo, la densidad, ρ, y yo tengo, por ejemplo, un perfil de densidad en el aire. Tengo, por ejemplo, un perfil que es así, ¿ya? El aire está así de denso. Y digo, ¿sabes qué? Encontré una parcela de aire y la forcé a subir hasta un nivel Z1, ¿ya? Entonces yo agarro la parcela de aire desde la condición inicial, ¿cierto? Desde el nivel Z0 y la hago ascender hasta el nivel Z1 forzosamente. Y ustedes dirán, pero ¿cómo va a ascender esa parcela de aire? La parcela de aire va a seguir un proceso adiabático, así que no tiene que tener necesariamente el mismo perfil que acá. Y va a ascender, por ejemplo, por acá. Y llega hasta el nivel Z1. Obviamente disminuye su densidad, ¿cierto? Por las leyes de los gases ideales, etc. Y vemos que va a llegar a un punto en donde uno dice, ya, acá te dejo libre, aquí decide tú qué puedes hacer. Yo ya le di el impulso inicial, este fue el impulso inicial, acuérdense que era como la pelota que estábamos adentro, entonces este fue como un impulso que en este caso fue forzoso. Yo la forcé a subir hasta acá y le di un impulso. Después de que le des impulso, la parcela de aire tiene dos opciones. Dice, ¿qué hace la parcela de aire? Se pregunta, mira su entorno, dice, a ver, yo tengo estas características, tengo esta densidad, pero primero tengo que ver cómo está mi entorno. Y la parcela de aire va y dice, a ver, a mi mismo nivel de altura, el aire tiene una densidad mayor. En este caso, el aire cuando sube, claro. Entonces, el aire en general, los perfiles de densidad del aire, ustedes saben que no son así, ¿cierto? Porque la densidad no aumenta con la altura. La densidad disminuye con la altura, ¿cierto? Entonces, ya, pero pensemos que este fuese el perfil. Si es que la parcela de aire dice, me voy a comparar con mi entorno. Entonces la parcela de aire va a ver su entorno y va a decir, a ver, el aire tiene una densidad ρ2 y yo tengo una densidad ρ1. Entonces, al parecer, yo tengo menos densidad que el aire. ¿Qué significa eso? Que va a ser una situación inestable y que la parcela va a poder seguir subiendo, porque tiene menos densidad. ¿Ya? Entonces, acá en este caso sería una situación inestable dada por una fuerza boyante que va a estar dada por la diferencia de densidad de la parcela de aire con el aire que la rodea. ¿Ok? ¿Se entiende esa analogía? Ya, entonces, si es que nosotros seguimos en esta línea, ustedes saben que la densidad es un cacho para los meteorólogos. Nosotros no usamos densidad porque nadie mide densidad y varía mucho en el ambiente. Entonces, lo que hacemos nosotros es que reemplazamos la ecuación de los gases ideales y dejamos esta ecuación que lo que dice es que la aceleración vertical, porque acuérdense que de z a dt es W, ¿cierto? De z a dt es una velocidad vertical, es W, velocidad vertical. Y de 2z a dt va a ser igual a dt cuadrado, va a ser igual a dw a dt. Y dw a dt es una aceleración. La aceleración vertical. ¿Ok? Entonces, según esta ecuación, la aceleración vertical de esta parcela de aire va a estar dada por las diferencias de las temperaturas. Y ahora sí podemos ver esta figura, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a poder ver
que la diferencia, no, esta figura de nuevo no la quiero ver todavía porque todavía no sabemos qué es el lapse rate. Bueno, ya lo sabemos, lo vimos ayer, pero vamos paso a paso. Pluma. Entonces ahora la analogía es con la temperatura, ¿ya? Vamos a hacer el mismo gráfico que hicimos anteriormente. Uy, me fui lejos. Temperatura, altura. Ya, nosotros sabemos que la tropopausa tiene una cuestión así, ¿ya? A ver. No me gustó eso. Borrador. Ya, nosotros sabemos que el perfil de temperatura de la atmósfera es como una cosa así, ¿cierto? Ya, ok. ¿Y qué pasa si me dicen, ya Rocío, quiero que fuerces ascender una parcela de aire hasta el nivel hasta el nivel Z1, desde el nivel Z. Ya, ok. Entonces tengo mi parcela con las condiciones iniciales del aire, empiezo con las mismas condiciones de la atmósfera. Empiezo aquí. ¿Cómo voy a subir? No voy a subir con el mismo perfil de temperatura porque yo sé que el perfil de temperatura es distinto al perfil con el que haciendo una parcela de aire. El perfil con el que haciendo una parcela de aire es adiabático. Entonces subo por acá. Subo por acá y resulta que me encuentro en un nivel de saturación. Entonces acá está la saturación en Z de W. Encuentro que W es igual a WS y por lo tanto tengo que dejar de subir por la diabática seca y empezar a subir por la diabática saturada. No, la diabática por esta, subí por la temperatura potencial constante, por la diabática seca. ¿Ya? Entonces, lo voy a mostrar en un diagrama termodinámico después, Miguel, para que nos quede más claro, ¿ya? No, la isobárica, acuérdate que las isóbaras son líneas de altura. ¿Ok? Entonces, ay, ¿dónde quedaste? Ahí. Entonces, después empiezo a subir por acá. Sigo subiendo, uy, sigo subiendo hasta el nivel Z1. Y en el Z1 me hago la misma pregunta, digo, ya, subí hasta acá porque me obligaron, me obligaron y tengo que ver qué condiciones tengo en comparación al aire. Yo acá tengo un poquito menos tengo una temperatura T1 y el aire tiene una temperatura T2. Mi temperatura es menor a la temperatura del aire y por lo tanto va a ser una situación estable. ¿Por qué? Porque como la temperatura es menor a la temperatura del aire, tengo más densidad y voy a tender a hundirme, ¿ya? Y por lo tanto voy a devolverme a mi nivel inicial, ¿ya? Ya. Entonces, ahora hagámoslo con ejemplos de lapse rate. El puntero por aquí. Ya. El lapse rate se define como el cambio de la temperatura con la altura, de T a de Z. ¿Ya? Entonces, pongamos acá algunos casos. ¿Ya? Supongan ustedes que tengo una parcela acá inicial, con las condiciones iniciales del aire, que va a tener un ascenso adiabático seco. Entonces voy a subir por la diabática seca hasta acá. Ese ascenso adiabático seco está dado por el lapse rate del aire seco, que eso tiene una definición y todo. Entonces, cuando la temperatura de T a de Z es igual a... Cuando de T a de Z es igual a G partido CP, esto viene dado por la ecuación de la temperatura potencial, GSP, este es el lapse rate del aire seco. Esta es la caída de temperatura que tiene el aire cuando asciende adiabáticamente. ¿Ya? Acá tengo varias opciones. ¿Qué pasa si el lapse rate del aire seco es distinto al lapse rate de la temperatura del aire? ¿Ya? Entonces aquí voy a tener dos lapse rates, un lapse rate 1 y un lapse rate 2, que van a ser como distintas temperaturas del aire. ¿Ya? El lapse rate pongamos por ejemplo la temperatura, esto es temperatura y esto es altura. ¿Ya?
supongan que hay una atmósfera que tiene una disminución drástica de temperatura con la altura. Entonces esta atmósfera disminuye drásticamente su temperatura con la altura. Entonces, en ese caso, tendríamos que el lapse rate 1 es menor al lapse rate D, que es el del aire seco, y a su vez lapse rate D es menor al lapse rate 2. Dime, Miguel. Profe, es que tengo una duda que ¿qué determina que ahí el lapse rate en la gráfica, cuál es mayor y cuál Ujú, es menor? Le pregunto por esto, porque ayer en sí. economía vimos que en una comparación de dos gráficas muy parecidas, en la Ujú, que al final la que era más ancha, a la que cubría ya. más de izquierda a derecha o de derecha a izquierda igual, vendría Ujú. siendo la más grande. Si no, las compañeras me lo pueden Ah, confirmar. sí, tienes Entonces, toda la onda, por razón. ejemplo, Bueno, este dato era más grande. ¿Era al revés entonces, profe? sí, yo me equivoqué. Ah, ¿y cuál es el fundamento matemático? Si me puede aprovechar de explicar, Sí, porfa. cuando tienes mayor cambio de la propiedad con la altura, es mayor, ¿ya? Porque acuérdate que este lapse rate, que es lo mismo que probablemente vieron en economía, ahí sí. Gracias, Miguel. El lapse rate De 1 nada. es mayor porque hay un mayor cambio en la temperatura con una altura. Entonces, de T, por ejemplo, en este caso acá por ejemplo tienes Mm. un 10 y acá tienes un 1. Entonces, acá tú tienes que en esta altura, no sé, de 5 metros, tienes un cambio de 10 grados por 5 metros. Entonces, ese valor, ese de T a de Z, va a ser más grande porque tienes mayor cambio de temperatura en menos altura. ¿Ya? Y Sí, acá, por ejemplo, en el lapse rate 2 solamente tienes 2 grados Celsius de cambio de temperatura en una altura más grande. Entonces, el de T va a ser chico y el de Z va a ser grande. Entonces, ese lapse rate va a ser más chico, ya, gracias, ¿cierto? profe. Sí. Ya, bacán. Gracias porque es fácil confundirse con esto, pero qué bueno que lo estén viendo en otro curso, ¿ya? Entonces, sigamos. Sabemos acá que el lapse rate del este caso del 2 es el menor, ¿cierto? Porque su cambio con la altura es muy pequeño en comparación al lapse rate del 1, que su cambio con la altura es muy grande. Entonces, acuérdense que estos son de la atmósfera. Estos son como obtenidos de los radiosondeos, ¿ya? Esto es de la atmósfera y este también es de la atmósfera. Ahora, me dicen, Rocío, supón que estás en la atmósfera 1, en el lapse rate 1. ¿Esa situación es estable o inestable? Ya, veamos qué pasa. Yo empiezo en el nivel Z1 o Z0 a ascender con las mismas condiciones de la parcela de aire inicial. ¿Pero por dónde haciendo? Haciendo por la diabática seca, porque yo sé que la parcela de aire va a sufrir un proceso adiabático. Subo por la diabática seca y llego hasta el nivel, no sé, por ejemplo, hasta los 5 metros. Llego acá y digo, ok, hora de compararme. Seguí el lapse rate seco y me dicen si quieren saber si mi atmósfera es estable o inestable en comparación al lapse rate 1, ¿ya? Entonces yo me comparo con la temperatura en este caso, no sé, 6. Mi parcela de aire tiene 6 grados Celsius y el aire tiene 1 grado Celsius. Entonces mi aire tiene más temperatura que el entorno. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene menos densidad. ¿Y qué quiere decir eso? Que ese proceso va a ser inestable. ¿Ya? Si es que yo haciendo con respecto a un perfil de temperatura, esto es tau 1, la parcela va a ser inestable. ¿Ya? Ahora, si es que me dicen, ya Rocío, tienes el perfil de temperatura tau 2. ¿Cómo va a ser el ascenso de la parcela de aire o cuál va a ser las condiciones de la parcela de aire con ese cambio de temperatura? Bueno, yo vuelvo a ascender por la diabática seca y me comparo de nuevo, pero ahora me comparo con esta y veo que yo tengo 6 grados Celsius y la atmósfera que tiene este lapse rate va a tener una temperatura de 9 grados Celsius. Entonces yo tengo menos temperatura que la temperatura del aire en el caso de esta atmósfera y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Voy a tener que bajar. Y por lo tanto ese es un proceso estable, porque tuve una perturbación inicial, pero me comparé con mi entorno y dije, no, no me siento cómoda en este lugar y tampoco puedo seguir ascendiendo, entonces me tengo que devolver. ¿Ok? Sigamos. Profe, una preguntita. Sí. O sea, bueno, primero, el tau del aire seco es la que reporta las mediciones.
No, tau del aire seco es lo que son estas líneas verdes. Son las líneas verdes que nosotros seguimos cuando Es que no hacemos ascender, forzamos en- una parcela de aire a ascender. pero es que yo La, pensaba que Tau 1 y Tau 2 era sola, el que había que comparar con como el tipificado, que vendría siendo el Tau D, ya, ¿no? Porque, tau, tau sí, D sí. es la parcela de aire, son estas líneas verdes que uno tiene acá. Es, por ejemplo, uno fuerza a ascender una parcela de aire y tú tienes que seguir la línea verde. ¿Con qué te tienes que comparar tú? Con la línea negra, ¿cierto? Que es lo que tiene el aire, es lo que mide el aire. ¿Ya? ¿Por qué las Pero no habría propiedades que de la hacerlo al parcela? revés. Es que no No, entiendo. Seguro estoy equivocado, pero no entiendo por las qué si pro- yo tengo una que es la que mido y la comparo con la que está como tipificada. sí, con la que está tipificada es Pero, la que tiene el ascenso adiabático seco. pero entonces la que mido es la Tau 1 y Tau 2. No debería comparar esa con la tipificada. O sea, si mi Tau tiene un aire más cálido, subiría. No entiendo. Claro, eso es lo que estoy haciendo. Lo que pasa es que acá puse distintos perfiles de atmósfera. Entonces, a ver, No sigo, sí, pero es sí, que dijo es al final que difícil. el Tau D como es más frío, el Tau D baja. Yo pensaba que era si se Ujú. responde, profe, yo respondería que el Tau 1 o Tau 2 sube o baja. ¿Eso es correcto No, también de analizar? no, 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 ¿No? no, 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 no. Ah, No, ya. el tau D es el que es el que, la parcela de aire se mueve a lo largo de tau D. ¿Ya? Acá no hay movimiento de aire porque estas son las condiciones del aire. Esto es lo que se midió. ¿Ya? Lo que pasa es que en este gráfico puse dos ejemplos distintos, pero por Sí, ejemplo, esto debiese estar en dos gráficos separados porque no puede ocurrir que hayan estas dos líneas en un mismo gráfico. ah, profe, y para ¿Ya? seguir otra pregunta es que, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia entre dt de z y d cuadrado z dt cuadrado? Porque están diferentes presentadas Esto, en la pantalla. ya, Sí, ¿ese es tau? esto es aceleración. Esto es aceleración porque de z de t es w y w es la velocidad vertical del aire. Metros partidos ¿Ya? segundos Esto cuadrados. está entonces esto está de z a dt es igual a w, que es la velocidad vertical, y esto está en metro partido segundo, ¿cierto? Sí, ah, Ya. por eso sí. Luego tenemos que de d cuadrado z a dt cuadrado va a ser igual a dw a dt. Dt cuadrado va a ser igual a dw a dt, ¿cierto? Y eso va a ser igual a la aceleración de la parcela de aire. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser un cambio de la velocidad vertical. Y esto va a estar en metro partido segundo cuadrado. El tau, por otro lado, es de T de temperatura a dz. Entonces el tau está en Kelvin partido metro. ¿Ya? Sí, Esa es la diferencia entre los dos. ya, muchas Entonces, en gracias. este caso, bueno, pero sigamos viendo más gráficos y quizás vamos a ir entendiendo, ¿ya? Sí, sí, Ya, gracias, profe. este gráfico que hay acá es el mismo gráfico que yo hice atrás, este que está acá, ¿ya? Acá se compara el tau alfa, que sería en este caso, acá dicen que puede ser el TD o el TS, o sea, el tau D o el tau S, que es el no saturado o el saturado, y lo comparan con dos perfiles de temperatura. Lo comparan con un perfil en donde tau del aire es mayor a tau de la diabática seca o del saturado, y otra en donde comparan tau del aire como menor a la diabático seco saturado. Entonces dice que, claro, que en este caso, si es que el tau es menor al tau seco o al tau saturado, va a ser una situación estable. Y por el contrario, si es que el tau del aire va a ser mayor al tau del adiabático seco, eso va a ser una situación inestable. Vuelvo a repetir, el tau sería lo que midió el radiosonda, el globito, y el tau del adiabático seco es lo que nosotros vemos cuando hacemos ascender una parcela de aire bajo un proceso adiabático de Q igual 0, y es lo que nosotros lo que hicimos en la clase en la semana pasada, que obligamos a una parcela de aire a ascender desde un nivel inicial y la ascendíamos por la diabática seca y después por la saturada. ¿Ya? Eso está asociado al tau prima en este caso. Entonces acá se compara tau prima con dos situaciones o con dos tipos de atmósfera. ¿Ya? Eh, ya, hay una ecuación acá que nos falta. Mantener.
para que podamos entender por qué nosotros estamos mirando ese tau. Son las 9:17. Descansemos un ratito. Ya, la Arlet está... bueno, pero mejor que sí. Vamos ¿Profe? viéndola a poquito. Dime, Miguel. Si podemos antes del descanso, ¿Ya? ¿me puedes contar más o menos qué significa la D cuadrado? Es derivada, pero Sí. no sé si De... creo que nunca vimos en los cálculos Ah, como que un apóstrofe y el apóstrofe elevado al cuadrado como para ¿sí? entender Ah, eso ya. que según yo no. Ya. No sé si me equivoqué, pero No es nada no sé lo que es. difícil, ya. Eh, esto es igual a d a dt de una derivada. Eso es, Miguel. Eso significa. Ah, Es la derivada de una derivada. Entonces acá tú tienes, por ah, ejemplo, la derivada de z a dt es igual a w, ¿cierto? Porque eso es velocidad. Velocidad de t a dz es como un cambio en la altura por t, por el tiempo. Una distancia por tiempo es velocidad. Y eso a su vez, si es que es velocidad en este caso vertical, porque está con respecto al eje z. pero ¿por qué Entonces tiempo si es tengo temperatura? w. No, ¿dónde hay temperatura? Ah, No, no, pensé que era no. la T del gráfico todo el No, no, tiempo, ¿no? no, esto es tiempo. Cuando Ya, esté T minúscula es tiempo y cuando esté mayúscula es temperatura. ¿Ya? ya. Claro, en esta ecuación, de hecho, lo que dice es que la aceleración vertical de una parcela de aire va a estar dada por la diferencia entre la temperatura de la parcela de aire menos la temperatura del aire, por G. Entonces, Sí. si es que yo tengo que la temperatura de la parcela del aire es mayor a la temperatura del aire, este término va a ser positivo, ¿cierto? Entonces, va a haber aceleración positiva. La parcela de aire va a seguir subiendo y eso va a ser inestable. Entonces, eso nos dice esa ecuación. Si es que la temperatura de la parcela de aire es menor a la temperatura del aire, entonces este término va a ser negativo y la parcela de aire va a ser estable y se va a devolver. Yo le di un Y impulso ahí, inicial, o sea, devolver. y ahí T' es la del centro, ¿cierto? La Sí, que T' tiene es la tau del prima. centro. Ya, Claro, sí, sí, exactamente. Ahora voy ya. a, mientras Claro, estemos en profe, el gracias. recreo, voy a escribir la ecuación con tau, ¿ya? Porque esto también lo podemos expresar en términos de tau, ¿ya? Y con eso cerraríamos un poco esto y nos tiramos a los ejercicios, porque yo creo que no hay nada mejor que hacer ejercicios para poder entender la materia, ¿cierto? Ya, nos vemos entonces a las 9:30. Guardar grabación, ahí está. Y el caso inestable sería este caso de acá. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el caso estable. Y con las ecuaciones que ya sabemos, ¿cierto? Vamos a usar esta ecuación de acá, ¿ya? Ahí está. De z cuadrado de t cuadrado es t seco menos t del aire. Entonces, ay, de z cuadrado a de t cuadrado es igual a td menos t del aire partido t del aire por g. Ya. Entonces, vamos a ver. En el primer caso, tenemos dos ascensos. Tenemos el ascenso desde el punto cero. Vamos a empezar en este punto cero y en base a ese punto vamos a ver si es que este aire está estable o inestable. Entonces, vamos a ver que sobre este punto cero vamos a tener una perturbación. Vamos a forzar esta parcela de aire a subir o a bajar, ¿ya? Entonces, si es que yo fuerzo esta parcela de aire a subir, voy a subir por la diabática seca, ¿cierto? Porque sabemos que esta parcela de aire sigue un proceso adiabático si es que yo la fuerzo a subir. Y voy a subir hasta el nivel A, y en el nivel A voy a decir, ya, he subido hasta este lugar bajo condiciones adiabáticas, y ahora quiero compararme con el entorno, con B, que es lo medido. Esto es lo medido por el radiosonda, por el lobito, ¿ya? Me voy a comparar con la temperatura del aire. ¿Y qué pasa? Voy a ver que tengo menos temperatura que el aire, y por lo tanto tengo más densidad. Entonces, ¿qué va a pasar con este proceso?
Va a decir A, va a decir, lo lamento, no puedo estar acá, tengo que volver a mi condición inicial. Y A se va a devolver hasta 0. ¿Ya? ¿Qué pasa si A quiere, en vez de que este ascenso forzado ocurra como un descenso? ¿Qué pasa si yo obligo a A a descender? Yo le digo, A, ándate para abajo. ¿Ya? Porfa, hasta este nivel. Bueno, A va a volver a mirarse con el entorno y va a decir, a ver, ahora tengo más temperatura que el aire y por lo tanto no puedo estar acá abajo, tengo que subir, me tengo que devolver. Entonces me devuelvo al nivel O. Entonces la estabilidad indica que si yo le doy una perturbación a A, siempre va a tender a volver a su posición inicial. ¿Ok? Por otro lado, la inestable, si es que yo de nuevo estoy en este nivel inicial y mi perfil de temperatura vertical medido por el radio sonda, ahora es esta línea negra. ¿Ya? Entonces medio con el radio sonda, es esa línea negra. Bueno, A va a tener un impulso para subir, ¿ya? O va a subir hasta A. Y me voy a comparar de nuevo, voy a decir, a ver, he subido hasta este nivel y voy a ver qué temperatura tengo en comparación al aire. Ah, esta vez tengo más temperatura. ¿Qué va a pasar entonces? Voy a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque estoy en una situación inestable y porque tengo menos densidad que el aire. Porque entonces tengo una fuerza boyante que me va a permitir que siga subiendo. Y si bajo, me comparo con la temperatura del aire, voy a ver que tengo menos temperatura del aire. ¿Y qué va a significar eso? Que puedo seguir bajando. ¿Por qué voy a poder seguir bajando? Porque estoy más densa que el aire. Entonces, esto es una situación inestable. ¿Ya? ¿Está Miguel? ¿Entendiste la diferencia entre estas dos líneas? Ahora veámoslo con la ecuación de esta. De cuadrado z de t cuadrado va a ser igual a menos gt tau d tau d. Tau d menos tau del aire por z. ¿Ya? Entonces, en el caso estable, tau d va a ser mayor que tau del aire. ¿Por qué? Porque este está más inclinado que tau del aire. Entonces, esto va a ser positivo y por lo tanto todo este elemento va a ser negativo y esto va a ser estable. Bien. Por otro lado, si es que en el caso inestable, tau d es menor que tau y por lo tanto todo esto va a ser negativo y negativo con negativo positivo, inestable. ¿Ya? Porque cuando esto es positivo, es inestable. ¿Ok? Ya, me imagino que a esta altura está clarito como el agua. Ya, les voy a presentar ahora otra situación y para eso voy a poner otra diapositiva después. Pero primero veamos ejemplos. Veamos algún ejemplo de algo que sea inestable. A ver. Vamos a, miren, en Chile es un ejemplo de la estabilidad, ¿ya? Por ejemplo, en esta figura, que la podemos ampliar, este es el radiosondeo de hoy, ¿ya? Hay una capa, pero así estable al máximo hoy día. Y fíjense que ahí hay una línea gris, ¿cierto? Bueno, porque yo les decía que había niebla hoy día en la costa, porque acá la temperatura del aire es igual a la temperatura del punto rocío, entonces acá probablemente había niebla por enfriamiento nocturno. ¿Y eso cómo lo verificamos? Bueno, podemos ir al GOES y ver si es que había nubosidad. Ok. Vamos al GOES. Vamos a ver si había nubosidad allá. Y si es que no, bueno, era local. Era una niebla local. ¿Ya? Bueno, ¿por qué es estable? Porque acá la parcela de aire, si es que es forzada a ascender desde un nivel inicial, que es este de acá, bueno, al principio quizás va a ser inestable un poquito, pero va a subir, y en todo momento que yo verifico la parcela de aire con el entorno, tengo menos temperatura que el aire me dio. Entonces, si es que yo obligo a una parcela de aire a ascender bajo este perfil de temperatura,
y me comparo con el perfil de temperatura medido, en todo rato yo voy a tener menos temperatura que el aire y por lo tanto la parcela de aire siempre va a estar destinada a bajar, a bajar, a bajar y por eso no hay nubosidad hoy día, ¿ya? Estas cuestiones gigantes de acá arriba, esto es una inversión térmica gigante, están dadas por las altas presiones, ¿ya? Probablemente si nosotros vayamos al windy tenemos una alta presión arriba. Ahí está la alta, ¿cierto? Esa es la alta, que está justo al frente. Uy, miren eso. Eso es un frente que se está formando. ¡Qué lindo! A ver. Uy, está bonito. Ahí hay pura convección de aire. Y ahí hay una baja y ahí efectivamente hay un frente. ¿Ya? Eh, qué lindo. Ok, pero frente a Chile hay una alta presión que está subsidiando aire seco desde la zona por la celda de Hadley, brazo descendiente de la celda de Hadley, y nos produce esta inversión térmica enorme que nos hace un aire estable, estable, estable. Ya, vamos a ver un aire inestable. ¿Dónde se le ocurre que puede haber aire inestable a usted? ¿Dónde puede haber inestabilidad atmosférica? Bueno, la inestabilidad atmosférica se da cuando o la atmósfera es muy fría, ¿ya? O el aire superficial es muy caliente. En el Ecuador, dice Miguel, ya. Vamos, por ejemplo, a ver acá. Sí, vamos a ver al Ecuador. ¡Uy! Encontramos inestabilidad, por fin. Encontramos inestabilidad. Miguel, mira. Asciende la parcela de aire por la línea gris, ya que eso es la diabático, y después sigue por una diabática saturada hasta arriba, ¿cierto? Fíjense que si es que la parcela de aire es forzada a ascender hasta un nivel de 600 hectopascales, que es hasta acá, yo me voy a comparar con el aire y voy a decir, a ver, esta es mi temperatura. ¿Qué temperatura tiene el aire? Y voy a ver la línea negra y veo que el aire tiene menos temperatura que yo. Yo tengo más temperatura. ¿Y qué significa? Voy a seguir subiendo, ¿ya? ¿Me pegué? ¿Volví o no? ¿Volví? Ya. Entonces, claro, la parcela de aire, por ejemplo, a nivel de 600 hectopascales, se va a comparar con el aire y va a decir, tengo más temperatura que el aire, o sea, estoy menos densa. ¿Qué hago? Voy a seguir subiendo porque el aire es inestable, acá hay pura inestabilidad. ¿Y cómo sé eso? Bueno, porque vamos a ver en un ratito más que nosotros vamos a poder medir la inestabilidad del aire a través de la cuantificación del área en aquella zona en donde la temperatura del aire sea mayor a la temperatura del perfil. Entonces, todo esto, toda esta área que está acá, si es que yo la cuantifico, me va a dar un valor que se conoce como CAPE. ¿Ya? Esto que está acá ya está calculado, en este caso el CAPE es 990. ¿Y qué quiere decir que haya CAPE? Quiere decir que hay inestabilidad en el aire y por lo tanto en esta zona, si es que yo voy a ver, no me acuerdo dónde quedaba, acá arriba, voy a ver acá en la imagen satelital, muy probablemente vaya a tener unas nubes cúmulo, pero que ni les cuento. Entonces, eh, esto era por acá. Miren, miren la inestabilidad del aire. A ver, ahí en esa puntita de ahí, es como acá. Miren, ahí sí que hay nubes, pues chiquillos. Esas nubes son de convectivas, son nubes de inestabilidad. Son nubes que se forman porque uno le da un impulso inicial al aire y el aire está tan inestable, tiene las condiciones adecuadas de termodinámica para que pueda el aire seguir subiendo por sí solo y se produzcan estas nubes. Miren, esas nubes son nubes convectivas, estas son celdas. Esas nubes nosotros no las tenemos acá. ¿Ya? Dime, Miguel. Disculpe, profe, es que me llamaba la atención que cuando revisamos el área ecuatorial nos vamos al norte del Ecuador. Ah, qué buena ¿Está por pregunta. alguna razón trasladado eso? Sí, precisamente está trasladado. De hecho, no sé, porque tú sabes que en la línea del Ecuador está como por acá, ¿cierto? Sí,
Ya, pero pasa que la circulación atmosférica produce que en toda esta línea haya advección de aire caliente que viene desde el océano por los vientos del este. ¿Te acuerdas que acá en el Ecuador los vientos vienen del este? Ya. Entonces, acá hay inyección de humedad hacia el continente. Inyección de humedad. Porque acá el océano está caliente y el aire entonces está transportando humedad constantemente hacia zonas digamos, continentales, y el continente se la pega como calentando la superficie. Calienta la superficie y eso para un perfil termodinámico es maravilloso, porque si yo tengo una superficie muy caliente voy a ascender y voy a estar todo el rato inestable. ¿Por qué? Porque empiezo, por ejemplo, acá, claro, el aire está muy caliente abajo, entonces asciende y rápidamente, inmediatamente, siempre está más caliente que el aire en cambio en Chile, eso no pasa, porque ¿qué pasa en Chile? Que la atmósfera es muy caliente, mira, la atmósfera arriba es muy caliente y la temperatura inicial es muy baja, en cambio allá la temperatura inicial es alta, ¿ya? Por eso se mueve más para allá. Y lo otro es que, bueno, acá hay un monzón en el verano y todo. Y lo otro es que acá en el hemisferio, en la parte del Océano Pacífico, también está movida hacia arriba la ITCZ, ¿ya? También está como más cercana hacia el norte del Ecuador, está como en los 5 grados de norte. ¿Por qué? Porque nuestro océano es muy frío. Entonces, acá tenemos una inyección de agua helada y el agua helada lo que hace es suprimir este efecto. Hacer esto, pues baja la temperatura superficial y eso inmediatamente estabiliza el aire. Eso pasa acá. Por eso la ITCZ, que es la zona de convergencia intertropical del mundo, que es donde hay, digamos, precipitaciones en el Ecuador, está corrida hacia el norte, ¿ya? Porque existen los continentes, ¿ya? Sí, entiendo. Gracias ahí por Sudamérica y por el océano. Sí, sí, lo entendí. Es Gracias. helado, nuestro océano es súper helado, entonces quiero ver si encontramos, a ver si había nubes o no en el, bueno, pero ahí, ustedes saben que se demoran en cargar, ¿ya? Entonces, continuando. Ya, esta parte vamos a olvidarnos un poco de la inestabilidad, ¿ya? Y vamos a enfocarnos en la estabilidad. Si es que nosotros entonces sabemos que, por ejemplo, vamos a empezar, vamos a tener una pluma y vamos a estar en un nivel de altura, ¿ya? En un nivel de altura. Eh, entonces tenemos, por ejemplo, una parcela de aire que está ahí tranquilita. No quiere moverse, está tranquilita ahí. Ya tenemos un nivel Z1. ¿Qué pasa si esta parcela de aire está en un ambiente estable? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que yo a esta parcela de aire le puedo dar un impulso inicial y esta parcela de aire, por ejemplo, asuman que esto está moviéndose hacia allá. Hay un viento del oeste. ¿Ya? Entonces el viento va en dirección este. Y esto está hacia horizontal. ¿Qué pasa si la parcela de aire, por ejemplo, acá va viajando tranquilita hacia allá, voy tranquilito, pero me encuentro con una montaña. Chuta, ¿ya qué va a hacer la parcela de aire? Va a tener que ascender, pero la parcela de aire cuando ascienda va a decir, hay un ambiente estable, mi temperatura, la temperatura de la parcela de aire, en este caso T rayita, va a ser menor a la temperatura del aire. ¿Qué va a pasar? Va a tener más densidad. Entonces, ¿qué va a pasar con esta parcela de aire? Va a bajar. Va a bajar de nuevo. Y acá hay una nube lenticular, ¿cierto? Acá se hizo una nube lenticular. Bajó y se evaporó la nube. Ya no hay nube. ¿Ya? Pero ustedes creen que bajó y se quedó ahí nomás. Bueno, la naturaleza es más sabia que eso. Y aquí es donde se va a formar una onda de gravedad. ¿Ya? Esto, cuando baje, va a tener aceleración de gravedad G y va a continuar un poquito su camino y se va a pasar un poquito para abajo, ¿ya? Y va a evaporar, ahí no hay nube. ¿Y qué va a pasar con esta parcela de aire? Va a decir, oye, ahora tengo más temperatura que el aire, entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Estoy en un ambiente estable, voy a tener que volver a subir. Y la parcela de aire vuelve a subir, pero ¿ustedes creen que se queda acá? No, porque la naturaleza no es perfecta, entonces esta parcela de aire va a tener una amortiguación y va a pasarse de nuevo para arriba y probablemente aquí forme otra nube.
Y así va a estar la parcela de aire jugando un tiempo hasta que encuentre su estabilidad, ¿ya? Hasta que encuentre nuevamente su estabilidad en el nivel de referencia. ¿Qué va a pasar acá? Va a pasar que en aquellas zonas en donde la nube supere su nivel de referencia, perdón, donde la parcela de aire supere su nivel de referencia, se va a formar nubes. Entonces vamos a tener un intercalado de nube, no nube, nube, no nube, nube, no nube, no nube, no nube, nube, no nube, nube, no nube, nube. Y les presento las ondas de gravedad. ¿Las han visto? Ah, cuando uno sabe esto en la vida es como que se te revienta el cerebro. De verdad es como increíble. Es como que te creí el dios de la meteorología porque, ¿cachai? Cuando veis la onda en el cielo decís, una onda de gravedad que se formó por la interacción del flujo con la orografía. Oh, increíble. Bueno, y ahí todo eso tiene ecuaciones, pues chiquillos. Entonces, ¿cómo se forman estas ondas de gravedad? Se forman gracias a un ambiente estable que está alterado por una condición inicial que puede estar dada por una montaña, o adivinen también por qué puede estar dado, por una erupción volcánica. Las erupciones volcánicas tienen pulsos de erupción y emiten ondas, y eso también va a formar ondas de gravedad en torno a las erupciones volcánicas. Por ejemplo, la erupción de La Palma, también hace poco nubes gravi... Miren, fíjense, miren el volcán, formó sus ondas de gravedad ahí, miren, increíble. Ahí está, ¿ven? Y a ver, acá había un video, ay, a ver, miren las ondas de gravedad. ¡Oh! Yo no había visto ese video. Está increíble. A ver este. ¡Oh! Miren ese video. Voy a llorar. Y eso es una perturbación inicial sobre un flujo estable. ¿Ya? Ah, aquí hay más. Ahí hay más ondas de gravedad hechas por el impulso. Estas probablemente deben ser por un encuentro orográfico, que son las que vemos siempre acá. De hecho, el otro día yo grabé una, que no sé si la vieron en mi Instagram. ¿Ya? A ver si esto cargó. Ya, ahí está. ¿Ven? Que efectivamente hoy día en la mañana estaba nublada la costa. Por eso en nuestro radiosondeo vemos eso, vemos aquí que en las capas superficiales hay neblina, hay estratos, porque la temperatura del punto de rocío es igual a la temperatura del aire, entonces ahí está todo saturado. Había nubosidad en la costa. Acá no alcanzó a llegar ni a Santiago y tampoco alcanzó a llegar a los valles de la sexta región. Perfecto. Bueno, pero no todos es con dibujitos, sino que lamentablemente nosotros usamos ecuaciones porque nos gustan las ecuaciones. Volvamos a esta forma de la ecuación, a esta de acá. Entonces, la voy a copiar porque si no, me voy a demorar 3 años. Ahí sí. Bueno, volviendo a esta forma de la ecuación, nosotros podemos despejar este menos gt por tau d menos tau como un n, ¿ya? Y ese n va a ser súper relevante porque ese n es lo que nosotros vamos a llamar frecuencia de Brun-Weissala. Va a ser la frecuencia de nuestra onda. Y si es que nosotros reescribimos la ecuación en esta forma, van a encontrarse con una ecuación de la onda. ¿Ya? Si es que ustedes ven cuáles son las ecuaciones del comportamiento ondulatorio, bueno, esas ecuaciones siempre están asociadas a una ecuación que está elevada al cuadrado y, digamos, es una ecuación diferencial. Estas son ecuaciones diferenciales. Esta ecuación tiene dos soluciones, ¿ya? Si es que la solución indica que es algo inestable, es decir, que, ¿cómo era cuando era inestable? Que esto es negativo, todo esto tiene que ser negativo para que sea inestable. A ver.
Entonces, teníamos el caso de, claro, eso es inestable. Si es que tau es mayor a tau d, es inestable. Sí, ahí sí. O sea, todo esto tiene que ser positivo para que sea inestable. Entonces, si es que tau d es menor que tau o tau es mayor que... Ójale. Si es que tau, que es la temperatura medida por el radio sonda, es mayor que tau d, vamos a tener que esto es inestable. Y si eso ocurre, esta expresión de acá no tiene solución, chiquillos. ¿Ya? Esta ecuación de onda no tiene solución para una situación inestable. No hay solución cuando es inestable. ¿Por qué? Por física. ¿Ya? Ahora, si tau d es mayor a tau, vamos a tener una situación estable y en consecuencia n se va a poder definir como un número real y la solución de la ecuación de la onda va a ser esta. Z va a ser igual a por coseno de nt más b por seno de nt, donde n va a ser la frecuencia de la onda y se va a llamar frecuencia de Brun-Weissala. ¿Ya? Y si es que nosotros resolvemos esta ecuación para un tiempo inicial 0, nos va a quedar que z en un tiempo inicial 0 va a ser igual a z por coseno de nt. Entonces, ¿qué significa esto? Que la parcela de aire se va a mantener bajo una oscilación boyante en torno a un nivel de equilibrio z con amplitud de onda igual a z. O sea, este va a ser como la altura de la nube que se va a formar y frecuencia n, y la frecuencia va a determinar, chiquillos, la distancia que hay entre estas onditas. ¿Ya? Cada cuánto tiempo se transportan esta onda, esa va a ser la frecuencia que va a tener esa onda. Entonces, esta diferencia que hay entre esta ondita va a estar dada por esta ecuación de acá. Qué lindo, es preciosa esta materia. La encuentro tan bonita, es que es increíble. ¿Dudas? ¿Comentarios? Busquemos nubes. Busquemos nubes. Miren, a ver. Ahí están los estratocúmulos. No veo ondas de gravedad. Uy, qué lindo eso, miren. Hay como una circulación ahí, como un vórtice de nubosidad. Qué raro. ¿Y están en el norte? A ver, veamos qué está pasando ahí. ¿Tienen dudas sobre, por ejemplo, por qué el radiosonda en Chile? Eso es una buena pregunta de prueba. ¿Por qué el radiosonda en Chile es distinto al radiosonda en el Ecuador? ¿Qué hay acá en Chile que no, nos molesta siempre, que hace que seamos tan estables? Así es, ese es un factor. Tenemos una superficie muy fría y además algo pasa en la altura. Tenemos la celda descendente del brazo de Hadley. El brazo descendente de la celda de Hadley nos produce una alta presión en altura y una inversión térmica. Y esa inversión térmica hace que la atmósfera sea tan cálida que el aire nunca va a poder llegar a ser inestable acá. Solo ocurre eso cuando en la postfrontalidad el aire, las montañas enfrían el aire. A nivel local puede ser que sí, Miguel, pero es difícil luchar con el brazo descendente de la celda de Hadley, ¿ya? Porque mira, a nivel local va a poder pasar algo, pero fíjate, estamos hablando de una circulación global, el hecho de la existencia de este anticiclón, ¿ya? Nada le gana al anticiclón. Eh, de hecho, si es que yo voy acá, fíjense que esta inversión térmica, esto que aumente la temperatura con la altura, porque nosotros esperamos que baje la temperatura con la altura, pero acá donde vimos nosotros en general aumenta la temperatura con la altura porque está este aire que desciende adiabáticamente y llega más caliente que no sé qué acá y hace como una tapa de olla y por eso en Chile no se forman esas nubes tan bonitas.
¿Ya? Entonces la razón de por qué Chile es estable es porque tenemos baja temperatura superficial y es porque tenemos el brazo descendente de la celda de Hadley que hace que en nuestra zona descienda aire cálido y seco desde arriba hacia abajo. Eso es por el brazo descendente de la celda de Hadley. Y cuando esto se rompe, cuando pasa un sistema frontal. ¿Qué pasa cuando pasa un sistema frontal? Un frente frío. Nosotros estamos acá, ¿cierto? Chile está acá. El sistema frontal viene y una vez que el sistema frontal pase, el aire cálido y menos denso pasa hacia el otro lado y lo que llega a Chile es el aire frío y denso. Este aire frío viene de zonas polares y lo que hace es que le disminuye el perfil de temperatura a la altura. Y eso hace que nosotros entonces podamos tener inestabilidad. Entonces, ¿por qué hay inestabilidad postfrontal? Porque llega aire frío y denso después del sistema frontal, que lo que hace es romper esta tapa de olla. Veamos un ejemplo. A ver, cuando hubo esa tormenta en el verano, ¿se acuerdan? Busquemos esa fecha. Esto fue en enero y fue el 31 de enero. Y en Sudamérica. Y como es YouTube. En enero, el 31. Yo me acuerdo porque ese día defendí mi tesis del magíster. Yo creo que el cielo se enojó conmigo. Ya, febrero 1, ¿ves? Claro, porque... No, ya. Entonces, enero 31. 3100. Así que ahí encontramos algo. Ese día había mucha inestabilidad. Ya, entonces no había en Radio Sonda ese día. Qué mala suerte. Esta cuestión es así. A veces hay, a veces no hay. Ya. Bien estable también, pues. Había lluvia, pero igual la temperatura del punto rocío varía harto con la altura. Claro, pero no hay esta inestabilidad. De hecho, el CAP es cero en los tres casos. Es complicado encontrar CAPE en Chile, ¿ya? Bueno, ¿cómo calcular el CAPE? A ver, ¿hasta dónde tengo hecha la clase? Ah, bueno, después hay que considerar el aire húmedo, pero eso no lo vamos a ver al tiro. Ya, ¿dudas? Si no hay dudas, entonces seguimos con la otra parte. Eh, eso me faltó ver. Que también podemos expresar, en vez de poner acá dw o de d2z adt, podemos expresarlo en términos del cambio de la temperatura potencial con la altura, ¿ya? Si es que hay cambio de la temperatura potencial con la altura, vamos a tener una situación de estabilidad o de inestabilidad. Ahora, si no hay cambio de la temperatura potencial con la altura, ahí va a ser una situación neutra. Entonces, esta va a estar dado por esa ecuación, pero es lo mismo que hemos visto hasta el momento. Entonces, si es que la temperatura potencial disminuye con la altura, vamos a tener una situación inestable, y si es que la temperatura potencial aumenta con la altura, vamos a tener una situación estable, ¿ya?
Entonces hasta ahí tenemos por hoy. Pero voy a aprovechar que tengo otro... Era este. Sí. Ya. Ahora, hasta el momento hemos solo considerado la situación del aire seco, ¿ya? Pero cuando nosotros incorporamos el aire húmedo, vamos a agregar otros conceptos a la definición de estabilidad, ¿ya? Cuando un perfil de temperatura es absolutamente estable, va a ser cuando el lapse rate del aire sea menor al lapse rate del aire saturado y a la vez sea menor al lapse rate del aire seco. Es decir, esto si lo viéramos en gráficos sería así. Si es que tuviéramos ese grafiquito acá, ahora nosotros estábamos solo dibujando el lapse rate del aire seco, ¿cierto? Que era como, por ejemplo, ya este. Ya, el del aire húmedo sabemos que no es tan drástico como el del aire seco, es como ahí. ¿Y qué pasa si este y este son mayores que el del aire? Entonces ahí tenemos el del aire, aquí tenemos el húmedo y aquí tenemos el seco. ¿Ya? ¿Qué pasa si el lapse rate del aire es menor que el lapse rate húmedo y menor al lapse rate seco? Esta va a ser una situación absolutamente estable, porque ya sea yo suba por el seco o yo suba por el húmedo, yo siempre voy a tener una temperatura menor a la temperatura del aire. O sea, esto va a ser estable al máximo. ¿Qué pasa si es que, ya, saco ese gráfico, en realidad reemplazo los números? Ahí sí. ¿Qué pasa si es que ahora el lapse rate del aire va a estar entre medio del lapse rate húmedo y entre medio del lapse rate seco? Eso va a significar que va a ser una situación condicionalmente inestable. ¿Por qué? Porque si subo por el seco voy a estar inestable, pero si subo por el húmedo voy a empezar a estar, si subo por el seco voy a estar estable, pero después si subo por el húmedo voy a empezar a estar en algún momento inestable. Entonces una situación condicionalmente estable. Estable para el aire seco e inestable para el aire húmedo. Así se define. Ese sería este caso. Tenemos eso. Y el otro que es absolutamente estable, entonces ahora vimos este y el tercero nos falta. Que sería opciones puntero, pluma. El tercero sería, vamos a hacer de nuevo acá. 1, 2, 1, 2 y 3. Sería absolutamente inestable, es decir, este es el lapse rate del aire, este es el lapse rate seco y este es el lapse rate húmedo. Entonces, en ese caso, yo si es que subo por la seca o por la húmeda, siempre voy a tener más temperatura que el aire y por lo tanto siempre voy a estar inestable. Y esa sería entonces la forma en que nosotros debemos abordar esto en el caso que estuviéramos trabajando con aire húmedo. ¿Ya? Entonces, así se grafica. Se grafica, por ejemplo, si es que el aire, estas son el tau Z y si el tau D y el tau S son, este es el húmedo y este es el seco. Y aquí hay tres casos, una atmósfera completamente estable, una atmósfera condicionalmente estable y una atmósfera estable. Entonces hay tres perfiles posibles, que es como lo que hicimos al principio. Ya, ahora, si es que nosotros tenemos inestabilidad, ya, esto es como lo mismo. Ah, este ejemplo es muy bueno, ¿verdad? Este es un ejemplo de estabilidad o inestabilidad condicional, ¿ya? Por ejemplo, si es que yo tengo una parcela de aire que empieza en el O y la hago ascender forzosamente hasta el nivel, hasta el nivel B, ¿ya? Yo la obligo a la parcela a ascender hasta el B, porque acá es estable, ¿cierto? Todo este camino de acá es estable. Entonces ya tengo que obligarla. Entonces la hago llegar hasta la A, y en el A
está estable, pero la obligo a que ascienda, y me encuentro con el nivel de condensación por ascenso, entonces ya no voy a subir por la diabática seca, sino que ahora voy a empezar a subir por la diabática saturada, que es la verde. Subo, subo, subo y la obligo a subir hasta el B. Y en el B, ¿qué pasa? Me encuentro con el nivel de convección libre. Así se define ese nivel, en donde yo empiezo a pasar de estable a inestabilidad por el hecho de haber cambiado a la diabática saturada. Entonces ahora estoy condicionalmente inestable. Entonces pasé de estar condicionalmente estable a estar condicionalmente inestable. Y si yo sigo subiendo y tengo toda esta diferencia entre la temperatura de la parcela del aire y la temperatura del aire, es lo que nosotros vamos a llamar el CAPE. ¿Ya? El CAPE se define como la energía potencial disponible para convertirla a energía cinética y es igual a la diferencia de las temperaturas por el logaritmo, el diferencial del logaritmo de P. O sea, es igual a la diferencia entre estas dos temperaturas, ¿ya? Por la diferencia de la altura o del logaritmo de P, y eso quiere decir que es esta área de acá adentro. Esta área de acá adentro sería el CAPE. ¿Ya? Acá hay un ejemplo. Grafique los siguientes datos tomados por un radiosonda en un diagrama log-P SQT. Ya, ahí lo graficamos, perfecto. ¿Qué pasa si es que me dicen, Rocío, vas a ascender una parcela de aire desde acá hasta el nivel de 200 hectopascales? Ya, ok. Pero ese ascenso solamente va a ocurrir forzosamente hasta los 700 hectopascales. Ya, entonces yo digo, me encuentro con una montaña y la montaña me obliga a que yo ascienda al aire hasta los 700. Entonces subo por la diabática seca, en los 800 hectopascales me encuentro con la saturación y empiezo a subir por la diabática saturada y llego a un punto en que digo, ya, llegué hasta acá, ¿y ahora qué hago? Me comparo con la temperatura medida y digo, ah, pero tengo más temperatura, así que sigo subiendo y ahí me hice un gran cumulonimbus. Acá tengo una nube gigante que tiene un tope y termina hasta el tope de la troposfera, que ahí es donde empieza a subir la temperatura de nuevo. ¿Ya? Y acá, todo esto de aquí adentro yo lo calculo y es el CAPE. ¿Ya? Esta es la energía disponible para que la parcela de aire siga subiendo. Y por otro lado, lo opuesto al CAPE es cuando son aquellas zonas en donde la temperatura del aire es menor a la temperatura la temperatura de la parcela del aire es menor a la temperatura del aire y tiene que luchar forzosamente con esa energía de inhibición para poder seguir subiendo. Entonces esta es la energía de inhibición. El sí. ¿Ya? En este caso, entonces, un ejemplo es que si una parcela de aire parte desde este nivel T y asciende por la diabática seca hasta que se encuentra con la saturación, en este caso sería la roja la que sube, el negro es el perfil de temperatura, subo por la diabática seca hasta que me encuentro T igual temperatura al punto rocío y ahí empiezo a subir por la diabática saturada. Todo esto que está aquí adentro, entonces, ¿qué va a hacer? Esa va a ser la energía de inhibición. Y si es que yo no tengo un forzante externo para poder superar esta energía de inhibición, la parcela de aire no va a ser nube y va a bajar. Pero en este caso, en este ejemplo, dice que hay un sistema frontal frío, dice advancing cold air, hay aire frío avanzando que se está juntando con la masa de aire que va a forzar la parcela de aire a subir por esta energía de inhibición hasta llegar a la inestabilidad. Y aquí hay CAPE. CAPE, 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 que va a formar esta super tormenta. ¿Ya? ¿Por qué nos interesa el CAPE? Porque nos va a decir qué tan importante es una tormenta, ¿ya? Si es que no hay CAPE, no hay convección. Y si es que el CAPE va entre 0 y 1000, que es como lo máximo que llegamos en Chile, vamos a tener convección débil o estos típicos cúmulos, los cúmulos que se forman después de una lluvia. De hecho, yo estoy segura, si nos ponemos a buscar hace poco, el mes pasado o la semana pasada, hubieron unos cúmulos bien bonitos acá en Chile, que fueron por este fenómeno. Ahora, si tenemos CAPES sobre 3500, vamos a tener tormentas severas, ¿ya? Que es lo que ocurre precisamente en aquellos países en donde hay mucha inestabilidad, ¿ya? Y estos ejercicios los vamos a dejar para la otra semana. Así que eso sería por hoy, porque ya son las 10:18. Así que, ¿tienen alguna duda? Yo esta semana voy a tratar de hacerles sus clases asincrónicas que les debo. Profe, lo que ¿Mm? ya, entendí lo que me decía, creo, que aunque haya nieve en las montañas, eso no hace nada contra el aire cálido descendente de la celda de Hadley, ¿cierto? ¿A eso se refería Ujú.
Ah, Así sí, es. entiendo, ya. Sí, es que Las es una ecuaciones son medias raras, circulación. profe, pero no, ninguna duda que el estudio no pueda resolver. Así es, yo creo, opino lo mismo. Bueno, pero igual, si no, la otra semana me pueden preguntar más. La Vivi, ¿cuál era la definición de una onda de gravedad? Ya, la onda de gravedad entonces es aquella que se forma bajo un ambiente estable, cuyas fuerzas ¿dónde están? Cuyas fuerzas de restauración son la buoyancia y la gravedad. Primero, entonces, vamos a tener que el ascenso forzado, vamos a tener un impulso forzado inicial que va a sacar a la parcela de aire su estabilidad y sobre esta parcela de aire va a atacar la gravedad porque va a ser más densa que el aire, entonces va a bajar por gravedad y ahí en la gravedad se va a pasar porque la naturaleza no es perfecta, no va a alcanzar su nivel de equilibrio fácilmente y va a encontrar un punto en donde la fuerza de buoyancia va a subirla nuevamente, pero la naturaleza no es perfecta, así que no va a llegar a su nivel de equilibrio y se va a pasar, va a formar nube y ahí nuevamente va a tener más densidad que el aire, va a bajar por gravedad, entonces la onda de gravedad es una onda cuya fuerza de restauración es la gravedad y la buoyancia y que se forma en torno a un nivel de altura un nivel de altura de referencia bajo un ambiente atmosférico estable. Tiene que haber estabilidad. Si no hay estabilidad, no se forma la onda. Acuérdense que si esto es inestable, no tiene solución la ecuación de la onda. Solo si es estable tiene esta solución ondulatoria. Entonces, una onda de gravedad, eso, en realidad es lo que vimos recién vivir. Por eso las nubes que nosotros vemos con onditas le decimos que son nubes formadas por ondas de gravedad. ¿Ya? ¿Dudas? Una pregunta de la que le preguntó Viviana. Cuando baja, profe, es porque ya alcanza una parte estable, pero entonces Ujú. más bajito de ese balance es porque ahí está sí, mayor la temperatura, está inestable. Abajo, ya. Eh, Claro, o Sin sea, duda. claro, es estable en realidad, porque inestable es si es que hubiese seguido más abajo. Estable es cuando vuelve, cuando tiende a volver, Cuando tiende a volver a lo que claro, estamos, a lo que estaba al punto de inicialmente, pero referencia. sí, al punto de Ah, referencia, el punto de referencia ¿ya? es la línea media. Entonces eso es estable Así todo el es. tiempo. Ah, ¿Viste? Lo que pasa es que, claro, tú dices, pero tiene más temperatura que el aire. Inestable. No, no es inestable, lo que pasa es que está buscando su equilibrio. Fuese inestable si es que esto siguiera hacia abajo, ya. ¿cachai? Así que eso voy a ver si encuentro algún material que les pueda subir con elementos más gráficos de esto, a ver si es que les sirve, porque en el libro, en el Wallace, lamentablemente no hay mucha información gráfica sobre este tipo de fenómenos, más que las ecuaciones. Así que yo creo que, claro, analícenlo un poquito y a ver si la otra semana lo volvemos a conversar, en que ya la otra semana vamos a empezar a ver derechamente la formación de nubes frías y nubes cálidas, ¿ya? Profe, un comentario. Cuando vimos esto en el video, se veía Ujú. como si fuera un corte a través de un plano, un solo plano, como que no, bueno, no sé, pero a mí me parecía no ver la onda, sino que ver un solo plano de eso ocurriendo. ¿Sí? No sé si me explico. Ya. A ver. No, Como fíjate que no. Ah, tú lo como que encontré no súper viste la bonito. onda. Como en vez de Ah, ver, o se ve así, es que como que viste con una distinta ondulación en la altura, nube. ¿se ve Ah, sí, ondulación sí, o se ve en un sí. solo plano de dos dimensiones eso? O sea, Puede ocurrir de no las sé dos si me maneras. explico. O sea, tú decís que Ah, ocurre como en distintos, sí, sí, de todas maneras puede ocurrir de las dos maneras. Igual la manera en que lo vimos nosotros ahora en la clase fue en un plano de una dimensión, pero en la naturaleza eso se puede dar según cuál sea la perturbación inicial, que en este caso es circular. Y no solamente en un nivel, sino que en varios niveles de altura. Así es ya. que en la realidad quizás no se va a ver tan bonito, pero eso aún le da, a mi parecer, más belleza al fenómeno, porque no es perfecto, pero sí tiene un origen físico, Ya entiendo, ya. Sí. claro, y eso es lo que nosotros ya sabemos con la clase de hoy día, así que ya pueden andar diciendo en las carretes por qué se forman las ondas de gravedad. Sí.